Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Una mirada circular a la perspectiva de la economía en lo que resta del 2025 y en el 2026 resulta oportuna. Enfrentamos retos muy preocupantes y tenemos oportunidades que aprovechar si hacemos nuestras tareas, y que el año sea electoral no debe servir de excusa para bajar la guardia. Por otro lado, algunos retos pueden ser al mismo tiempo una oportunidad para cambiar de chip, mejorar y salir adelante. Esto lo iremos viendo a lo largo del programa. Esta noche me acompañan Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo de Evidencia Instituto; David Tuesta, también exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad; e Iván Alonso, economista. Muy buenas noches a ustedes tres. Buenas noches. Buenas. A ver, David, hablemos en la primera parte del programa de los grandes retos. El trato a la inversión privada. Los proyectos de la gran inversión minera demoran décadas en madurar y las trabas no ceden. La inversión privada en general resiente el populismo imperante en gobiernos subnacionales y el Ejecutivo, y el trato que recibe, explicitado en casos como Majes Iguas II, la dificultad para cobrar la TUA en el aeropuerto Jorge Chávez y la gota que rebalsó el vaso, la disolución de Rutas de Lima. Algunas autoridades desconocen contratos y prefieren ir a arbitrajes que terminan perdiendo y son pagados por el gobierno central. ¿Será posible ponerle un paralelo a esta tendencia en ascenso? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Buen domingo. Mira, la situación es compleja, ¿no? Y complicada, más aún ahora teniendo en cuenta el escenario político, y el escenario político viene definiendo desde hace algún tiempo el deterioro de los pilares, si podemos llamarlo así, institucionales, ¿no? Mínimos con los cuales debería contar un país para generar crecimiento sostenible, y detrás de ello, como bien señalas tú, el tema de la inversión privada. Y esto no es que hayamos tenido unas instituciones perfectas, sin duda, no somos un país emergente, pero existían ciertas bases, ¿no? O sea, por un lado tenemos lo que son las instituciones económicas que todavía están, creo, ahí resistiendo. La del Banco Central, por ejemplo, es importante y eso ayuda a dar confianza, por supuesto, a la inversión, el derecho de una moneda estable y tener cierta predictibilidad respecto a lo que va a pasar por ese lado. Tenemos todavía, quiero creer, una institucionalidad fiscal importante, al menos todavía compara relativamente bien con el resto de países emergentes, eso también ayuda, pero el deterioro ahí es muy preocupante y eso también, sin duda, puede afectar la inversión. Pero sobre todo la parte que más se ha golpeado es sobre todo lo que significa todo aquel respeto a los contratos, ¿no? Has dado tú una lista larga de temas que no parecen tener al día de hoy un final, ¿no? Algo así, ya se acabó y de acá para adelante podemos construir. Estamos de alguna manera atrapados o secuestrados por la política. Y claro, y esto nutre también el populismo de derecha y de izquierda que vemos ahora en la campaña electoral. Entonces, eso es definitivamente un tremendo reto que tenemos por delante, ¿no? Bueno, sí, cierto. Iván, informalidad. Se cree que los emprendedores naturalmente votan por la derecha. No obstante, la mayor parte de los informales no son emprendedores, sino más bien trabajadores independientes precarios. Bueno, emprendedores o no, los informales no creen en la formalidad, sienten que la formalidad no les conviene, prefieren la informalidad y su voto no es ideológico, es volátil. Votan por quien sea, de izquierda o derecha, con tal que les ofrezca soluciones a sus problemas de la vida diaria, como la inseguridad o la falta de servicios básicos. ¿Qué crees que debe ocurrir primero para que la informalidad se reduzca? ¿La formalización laboral a partir de legislación para la pequeña empresa? ¿O la provisión de servicios básicos y acceso a los mercados a los informales?
Yo creo que los informales se van a formalizar paso a paso en la medida en que les convenga. Ser informal también tiene sus desventajas, que se comienzan a sentir quizás más cuando la empresa comienza a crecer y es más visible. Pero creo que ninguna de estas grandes soluciones por el lado tributario o laboral, etcétera, han funcionado ni van a funcionar. Yo creo que lo que hay que dar es facilidades para que den cada paso. Y el primer paso, me parece a mí evidente, es el costo de simplemente crear una empresa formal. Vas tú a la notaría para que el notario dé fe de tu firma y el notario da fe por interpósita persona. Nunca está ahí, está un funcionario en la notaría. Entonces, ¿para qué obligamos a que den ese paso que le puede costar a un informal la mitad del capital que tiene para iniciar un negocio, cuando puede ir directamente a registros públicos como quien registra a un hijo y decir, quiero hacer tal empresa, acá está mi DNI, y el registrador crea la empresa? Así como ese debe haber otros. Los libros de contabilidad legalizados en blanco, donde nadie puede dar fe de lo que se va a escribir ahí, no tiene ningún sentido. Me parece que una serie de esas cosas que parecen pequeñas, pero son las que permiten dar un paso y el siguiente paso, y que cada informal avance hasta donde pueda en cada momento. Claro, y creo que la historia, principios del siglo XX, los países que llegaron a crecer y ahora son primer mundo, incluido Estados Unidos. Había pobreza por todas partes, informalidad por todas partes, pero primero fue las obras, la atención de los servicios. Y después vino la formalización cuando mejoró la educación, la productividad, y eso toma su tiempo, pero hay que hacerlo. Aquí a veces alguien cree que con la varita mágica de una ley maravillosa sobre la formalización del empleo se va a corregir algo. Miguel, un tercer reto, elegir mal. Teóricamente, el crecimiento de la clase media debiera ser un ancla estabilizadora para evitar la captura del poder por extremismos y el descalabro de la economía, aunque elijamos mal en las próximas elecciones. Sin embargo, Julio Velarde, hace poco, puso la nota de alerta señalando que lo que uno avanza en 25 años puede ser removido por un desmanejo macroeconómico importante. ¿Cuán resiliente puede ser la macroeconomía ante el actual embate populista de la mano con la penetración de economías ilegales? En este terreno, ¿cuánto riesgo es demasiado riesgo? Ante todo, gracias Gonzalo, un gusto poder compartir con Iván y con David. Y está de alguna forma vinculado los dos temas que ellos han tratado con mantener ese flanco que hoy día está debilitado, que es el flanco fiscal. Lo monetario, felizmente, que tiene protección constitucional y es un modelo a emular, pero en lo fiscal creo que se están acumulando una serie de contingencias que justamente se derivan de los problemas que tú decías, de la falta de respeto a los contratos, de mayores contingencias que tiene que asumir el Estado. Y eso finalmente alguien tiene que pagar la cuenta. Y por el lado de la informalidad tenemos una base de contribuyentes relativamente, digamos, una presión tributaria relativamente baja, y no hay mucho incentivo de ser formal porque no hay una contraprestación de servicios, digamos, para pagar los costos de la formalidad sin mucho beneficio. Entonces, el populismo a mí me parece que es uno de los principales problemas que tenemos, no solamente en el país, sino en el mundo, la polarización. Pero acá creo que seguimos pensando que tenemos una solvencia y una riqueza que puede, digamos, una espalda financiera que puede durar eternamente, y no es así. Obviamente, comparado con los países vecinos, tenemos un nivel de endeudamiento con respecto al producto relativamente bajo, es la mitad del promedio de América Latina. O
34% versus 70% en otras partes. Pero si tú ves un indicador que es bien diciente de cómo se ha venido erosionando esa fortaleza, hay que ver la deuda neta. La deuda neta es el endeudamiento y uno le quita los activos que tiene el Estado. Hace 10, 12 años era más o menos 3 o 4% del PBI la deuda neta. Y eso hasta el día de hoy ha subido en 20 puntos porcentuales. Por mayor endeudamiento para cubrir los déficits recurrentes, pero también porque has comenzado a liquidar todos tus activos, tu fondo de estabilización fiscal y tus colchones los has venido liquidando y en 10 años ha crecido en 20 puntos, digamos, esos pasivos. Entonces, si a eso uno le suma las contingencias de fallos judiciales, de sentencias en contra del Estado, de laudos arbitrales, etcétera, etcétera, entonces va creciendo ese flanco de debilidad. Y si tú ves que tienes los dos poderes del Estado que están haciendo lo que les da la gana, francamente, el Congreso interpretando la iniciativa de gasto aupado por interpretaciones del Tribunal Constitucional, perforando los ingresos tributarios, por un lado, los jueces que reponen a trabajadores y que comienzan a aumentar presiones de gasto corriente, y un ejecutivo disminuido que no tiene ni siquiera la capacidad de defender sus fueros. Vemos que esa fortaleza macroeconómica por el lado fiscal, que aún sí está siendo bien importante comparado a otros países, puede deteriorarse muy rápidamente. Entonces creo que a futuro, si seguimos con esa ilusión de que tenemos plata y plata y plata, se comienzan a derogar conceptos que son claves del equilibrio presupuestario, de la austeridad, de un manejo disciplinado, que es un activo que no lo hemos acumulado a lo largo de muchos años. Y a mí me parece que ese es un riesgo latente acá, no tan visible quizás, pero que va a ir pegando más a nuestra posibilidad, digamos, de seguir encarando otras urgencias que tenemos ciertamente. Entonces, a mí me preocupa que no hay control sobre el populismo, no solamente de gasto, sino de regulaciones mercantilistas con nombre y apellido, y al final no hay calidad regulatoria. Ha estado la OECD la semana pasada acá en Lima mostrando su evaluación. Yo estuve presente en la evaluación y hemos retrocedido en todo excepto en la estabilidad de precios, que es gracias a un Banco Central autónomo, pero el resto hemos retrocedido de manera significativa estos últimos años. Entonces el populismo pasa una factura grande y al final la acabamos pagando todos los peruanos. Sí, estamos bajo una amenaza. David, otro riesgo, el fin del superciclo. El superciclo de precios de los minerales que exportamos no será eterno, ojalá sea duradero, pero en vez de ahorrar estos ingresos extraordinarios, el gobierno y el legislativo se han dedicado a crear gastos permanentes muy cuantiosos. Estamos en riesgo de volver a incumplir la regla del déficit fiscal este año y el próximo. Bueno, yo creo que el tema es más grave que solamente hablar del tema de la regla, ¿no? Y yo quisiera abonar, porque tu pregunta se conecta perfectamente con lo que bien ha señalado Miguel, ¿no? Respecto al tremendo riesgo fiscal. A ver, primero tu pregunta, ¿no? Respecto al superciclo, ¿no? El superciclo, bueno, hoy las probabilidades, no son las probabilidades, ¿no? Sino hay evidencia del lado de la oferta, del lado de la demanda, de que pues va a haber una interesante efecto sobre el precio del cobre, fundamentalmente, pero de todos los minerales, ¿no? Entonces el Perú se puede beneficiar sobre ello, ¿no? Pero en este tema de los ciclos, pues siempre el problema es que siempre uno está optimista y uno nunca sabe cuándo acaba, y cuando acaba, usualmente acaba mal, y es ahí donde nos vamos a encontrar seguramente desnudos fiscalmente, ¿no? Porque no, esos buffers que teníamos, estos activos que hemos ido liquidando, estos colchones que nos iban a ayudar a esas circunstancias, no van a estar, ¿no? Y de hecho yo recuerdo un estudio del Fondo Monetario hace algún tiempo, 2016, 2017, que evaluaba justamente el tema cuando se realizan esas contingencias, ¿no? Y calculaban en promedio en países emergentes como 5 puntos del PBI de ajuste que se tenían que dar en promedio, ¿no? Entonces,
a mí, más que hablar solamente del ciclo, me preocupa justamente cómo nos estamos preparando para este ciclo. Y para mí lo que estamos haciendo es como si esta fiesta fuera a ser eterna, ¿no? Y entonces ahí, primero, Miguel mencionó el tema del informe de la OCDE. El informe de la OCDE en la página 53, que ha pasado un poco ahí, no me acuerdo de la página porque lo he estado mirando bastantes veces. Ellos hacen un ejercicio con las medidas, más de 240 medidas que se aprobaron con efecto fiscal entre el 2023 y el 2024, 242 medidas. La incorpora en su modelito que tiene de proyección del déficit y este pasaría, si sigue esta tendencia, simplemente con lo que tenemos ahí hasta el 2024, a 50% del PBI en el año 2050. O sea, del 34 que estamos ahora a 2050. Insinúan un ajuste de 4 puntos del producto para que más o menos, ya veremos cómo se hace ese ajuste, pero insinúan el tema, ¿no? Pero lo más grave es que ese análisis pues es hasta el 2024, ¿no? En este 2025, mira, el MEF calcula que hay como 16.000 millones de soles entre leyes e iniciativas que están esperando, más el tema de esta también reciente, ¿cómo se llama?, dictamen de que quiere estabilizarse para siempre ya el empleo en el sector público, ¿no? O sea, y que ya por ley reponer absolutamente a todos los trabajadores que alguna vez salieron a un proceso de reestructuración. Entonces, si uno acumula esos 16.000 millones y lo incorpora ese 50%, pues tranquilamente esto puede completarse 50, 20 puntos más de PBI, depende de cómo venga tu crecimiento económico también, ¿no? Entonces, el riesgo realmente es gravísimo. Yo quiero subrayar el tema también de esta atrocidad que han hecho ¿cómo se llama?, colocar una pensión mínima, una cédula viva, la pensión mínima del magisterio, 3.300 soles, que tiene varias aristas esto, ¿no? Primero el fiscal, que para comenzar el MEF calcula que son como más de 7.000 millones de soles al año para comenzar, porque es cédula viva. Y lo otro es el efecto de demostración o el efecto dominó que va a generar sobre otros, ¿no? Pues oye, si ellos tienen 3.100 de pensión mínima, y para mí, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema gordo, digamos, que se está viniendo con mucha, mucha fuerza, ¿no? Bueno, vamos a terminar el bloque, pero Iván, quería preguntarte sobre el reto del manejo del gasto público. El informe OECD sobre Perú 2025 analiza la eficiencia del gasto público, entre otros temas destacados. Nunca hemos gastado tanto en obras de infraestructura. Perú bordea el 5% del producto anual, mientras que el promedio latinoamericano está entre 2 y 3% del producto. Pero se gasta muy mal y las brechas no cierran. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo? Y bueno, como dices, el problema más que el gasto es el malgasto, ¿no? Y esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, sabemos cuántas horas hay paralizadas, cuánto demoran en ejecutarse. Yo creo que alguna vez hubo un poco de disciplina cuando se creó el SNIP. Yo creo que eso es importante y hay que volver al origen, ¿no? La infraestructura sí es importante, pero es importante si presta algún servicio valioso para la población. Y si las obras se terminan, ese análisis ¿no? costo-beneficio es esencial. Hubo hace unos años esta idea de que ya habíamos superado la escasez, de que era un régimen para otras épocas. No es verdad. Siempre hay escasez en la economía, siempre los recursos tienen usos alternativos. Entonces no podemos tener un sistema donde los proyectos se aprueban con tanta ligereza, se inician con una ligereza aún mayor sin saber que se va a poder terminar. Esta discusión que hubo hace poco porque la autoridad se había quedado sin recursos porque se había apurado y había gastado todo su presupuesto pensando que después iba a agarrar el teléfono y le iban a dar más. Tampoco hay que hacer las cosas así. ¿Para qué apurarse a riesgo de dejar obras inconclusas? Apurarse a riesgo de dejar obras inconclusas. Me parece que, y por otro lado, les exigimos siempre a los gobiernos, a todos los niveles, que ejecuten todo su presupuesto. Hay una situación donde tenemos un déficit fiscal que se sale de las manos. Entonces creo que tiene que haber mayor
disciplina en la aprobación de los proyectos y también en la decisión de iniciarlos. Y para terminar, este tema de ANIN, que se quedó sin recursos, pero sería interesante comparar el presupuesto que se agotó con el avance de las obras, sobre todo en muchos casos defensas ribereñas, que son muy difíciles de medir el avance y donde además haces un trabajo por aquí y a los pocos meses ya eso se perdió y estás trabajando en otro lado. El río es muy traicionero. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de 4 a la N. Miguel, hablemos de descentralización. La descentralización fallida es un reto que parece infranqueable. La meritocracia no existe y los sueldos son muy bajos en los gobiernos subnacionales que cada vez manejan más presupuesto sin resultados. La ineficacia y la corrupción campean. ¿Existe alguna manera de enfrentar este gran problema nacional o es políticamente inviable tocarle un pelo? Es un tema muy político, pero yo creo que después de 22 años, donde se le han trasladado las competencias y los recursos a los gobiernos regionales y locales, vale la pena ver si es que esto dio resultado o no, y la respuesta evidentemente es que no, porque tú tienes, digamos, sumado al bloque anterior, mucho recurso que no se gasta, mucho descontento de la población y con justa razón. Y hay temas que se han vuelto vacas sagradas. Entonces, tratar de cambiar esto o volver a recentralizar cosas que no sirven porque no están cumpliendo con la ley de bases de la descentralización que establecía, digamos, un proceso continuo de trasladar competencias y es un tema central. Si hay un tema constitucional a discutir a futuro, es repensar justamente este tema. No hay... y te doy un ejemplo muy concreto y muy puntual. Si una persona, como están los sistemas administrativos del Estado, si una persona se quiere atender, digamos, de una región en otro hospital y vive cerca de la frontera, digamos, en la frontera entre Arequipa y Cusco, por dar un ejemplo, no puede tomar atenciones de la otra región porque hay estas barreras administrativas que no le permite recibir prestaciones de servicios de un establecimiento de salud que está en otra región que no es la suya. Entonces, este concepto de crear estos compartimentos estancos que no privilegian lo que debería ser la descentralización, que es dar servicios de calidad a la población. Entonces, yo creo que hay que repensar el esquema. El esquema se ha vuelto un tema puramente administrativo, de pasar recursos, de competencias que no están del todo, digamos, siendo ejecutadas y responsabilidades ejecutadas. Y finalmente la población está ahí sin recibir, digamos, ningún tipo de beneficio real. Entonces, este es un tema donde hay que pensar cómo perfeccionamos esas leyes, la ley de bases, la ley de gobiernos regionales, porque de lo contrario vamos a seguir incubando esta enajenación y este descontento, pese a que hay muchos recursos transferidos, pero que no se traducen pues, en bienestar a la gente. Y eso pasa por remirar los sistemas administrativos del Estado, pasa por la meritocracia y pasa porque en algunos casos efectivamente no ha funcionado y hay que volver a repensar el esquema en prestaciones de servicios tan básicos como salud y educación. Entonces yo creo que es un tema muy importante y que a eso sí amerita una discusión nacional, constitucional probablemente, para recalibrar ciertos parámetros que hoy día no se tocan porque son muy políticamente complejos al ser percibidos como suma cero. Si yo te quito algo es porque, perdedor, yo estoy ganando algo a cambio. Entonces, esa lógica creo que hay que cambiarla y para mí es uno de los temas centrales a abordar hacia el futuro. Además, esto se suma que se ha instaurado esta especie de la cultura de la política como captura de botín, ¿no? Y eso es bien terrible. Y por otro lado, a la lista de cosas que necesitamos hacer respecto al tema,
Yo añadiría encontrar un político tipo Juan Sin Miedo que se atreva a tomar el toro por las astas y no se amilane por la impopularidad que pueda traer esto. Hay que hacerlo. Ahora, hablemos de fortalezas ahora, David. Macroeconomía. En contraste con todas nuestras cuitas económicas que hemos compartido en la primera parte, el sol peruano se mantiene como la moneda con menor volatilidad en América Latina, lo que refleja la óptima gestión monetaria del Banco Central. Esto, junto a la relativamente baja inflación y mercados abastecidos, nos coloca en una situación envidiable. ¿Cómo preservar esta estabilidad macroeconómica que disfrutamos hace décadas? Bueno, en el ámbito monetario, a ver, quiero creer que también tenemos una gran tranquilidad, ¿no? Digamos, hemos pasado varias pruebas ácidas, en principio políticas sobre todo, ¿no? Incluso con amenazas a cambio de la Constitución. Esa amenaza siempre estará presente, tanto en tanto habrá un candidato que lo traiga de nuevo, hablen de un banco central que tiene que apoyar economía, comprar el oro a los informales, un banco central inclusivo, etcétera, etcétera. O sea, ya llegará alguien con alguna idea ahora en campaña, ¿no? Pero en principio nuestra constitución, nuestra institución en ese ámbito creo que ha soportado y se viene además en principio un cambio en la cabeza del Banco Central de Reserva, al menos es lo que transfiere el propio Julio Velarde públicamente. Ya, ojalá que, no sé, que tome otra decisión, que ojalá que se quede, pero en principio implicaría pues también otra prueba de que tenemos instituciones más allá que personas. Yo creo que también eso es importante. Siempre hay riesgo, pero yo consideraría que esa es la pata más fuerte, ¿no? Fortaleza, sí es lo que estamos buscando, ¿no? Otra fortaleza importante, de la cual se habla poco, y que nos diferencia, por ejemplo, a países como Argentina, o nos ha diferenciado de algún tipo de países como Argentina, son los marcos o acuerdos, vamos a llamarlos así, supranacionales, ¿no? Es decir, con tanto populismo, a veces no sé si se extrañan cómo a nadie se le ha ocurrido defender a un sector subiendo aranceles, ¿no? Acá nadie, ningún populista habla de cualquier cosa, pero nunca nadie habla del tema arancelario. Y básicamente es porque no puede, o no se puede, o es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque implica, de alguna manera, pues sortearse o saltarse pues acuerdos de libre comercio, ¿no? Que se han puesto a diestra y siniestra también durante muchos años en el país. Te puede llevar al CIADI, ¿no? Ante una de esas cosas. No somos Estados Unidos, ¿no? No hay trama acá como para plantarte y hacer lo que te da la gana en temas aranceles. Entonces, es otra fortaleza importante que le da una cierta predictibilidad de alguna manera por ese lado al país, ¿no? Siempre hay riesgos, por supuesto, ¿no? Hemos visto cómo el populismo va por otros lados, ¿no? Pero esa es una parte que de alguna manera nos sigue, comparativamente, nos sigue colocando bien respecto a otros países de la región, más competitivos, ¿no? Por ejemplo, hablando de países de la Alianza del Pacífico, incluso tenemos un nivel de competitividad en términos arancelarios incluso mejor que Chile, diría yo. Entonces, en esa parte está bien. Luego, ¿qué otras fortalezas hay? Yo esperaría ya con algunos cambios que se han dado, el tema de la nueva ley de asociaciones público-privadas, con algunos riesgos en el ámbito fiscal, por supuesto, que bien alertó el Consejo Fiscal, pero en principio debería ser mucho más fácil todo este tema procedimental que traía la normativa anterior, ¿no? También bien aprovechado, pues en principio quizás podría darle un dinamismo mayor, sobre todo a los esquemas de asociación público-privada, ¿no? Que creo que es el sistema que más ayuda a asegurar que se brinde el servicio, ¿no? Porque la lógica, justamente tomando lo que pensaba Alonso, Iván, perdóname, la meta de la inversión, de una inversión pública o de una inversión no es solamente el fierro y el cemento, sino es brindar el servicio, ¿no? Y los esquemas de APP tienen en mente al menos este esquema de que quiero otorgar el servicio, ¿no? Y hay buenos ejemplos acá en el Perú de que ese concepto está funcionando. Puertos, por ejemplo, es un esquema espectacular. Si podríamos hablar de fortaleza, también podríamos hablar de nuestra sectorial, nuestra fortaleza portuaria, ¿no? Y bueno, ¿no? No es que sean muchas, pero hay algunas ahí que creo que son interesantes y nos pueden ayudar a darnos algo de competitividad, ¿no? Es cierto. Iván, yo quería pedirte que abundes en algo que ha mencionado David, en la apertura comercial. Tú dijiste en un artículo reciente que la importancia de la apertura comercial para la prosperidad sin precedentes de las últimas décadas tiende a subestimarse.
y que más importancia se le da a la estabilidad monetaria y fiscal. ¿Qué nos ha traído la apertura comercial? Bueno, la apertura comercial te trae primero una competencia de los productos de afuera, que siempre está, si no está ya en el mercado, está, ¿no?, en la puerta, esperando el momento en que puede entrar. Entonces, da una disciplina a los precios, fuerza a las empresas a ser más competitivas, a reducir costos, a mejorar la calidad para ser comparable a lo que se puede comprar en el exterior. Entonces, yo creo que muchas de las ganancias de eficiencia, de productividad, de competitividad que ha tenido la economía peruana se deben a la apertura comercial, además de darle al consumidor pues más opciones de elegir. Creo que eso ha sido tan importante como la disciplina fiscal y monetaria, sí, me ratifico en eso. ¿Tú dirías que se ha formado un consenso en ese sentido en el país? Recuerdo cuando se lanzaron los primeros TLCs que había tanto alboroto. Sí, claro. Y eso ya no Sí, ocurre. es verdad, pero también es verdad que dentro de ese consenso hay algunos que quisieran salirse de él y están callados porque, como dijo David, hay estos acuerdos que hacen difícil hablar y pedir, ¿no?, aranceles para proteger a tal o cual industria. El proteccionismo no ha desaparecido, el mercantilismo no ha desaparecido, está contenido por una serie de cosas, los acuerdos y los resultados también que ha tenido el modelo económico durante tantos años. Pero en la medida en que se sigan erosionando estas fortalezas, en algún momento va a aparecer. Aparece, por ejemplo, en los casos de dumping, ¿no? No pides aranceles, pero pides, ¿no?, bajo la luz de la competencia desleal, pides alguna protección justificada o no sabría en casos puntuales, pero es algo que está latente, creo yo. Tenemos que estar alertas de que no vuelva a aparecer. Miguel, veamos el superciclo de minerales como una oportunidad. Atravesamos un periodo de récords históricos de 70 años de precios de las materias primas que exportamos y de los términos de intercambio. ¿Cómo aprovechar el ciclo de precios tan favorables de los minerales si este se mantiene durante el 2026? ¿Cómo esperamos? Sí, ese fue uno de los temas tratados en el último Perumín, porque usualmente cuando hemos tenido precios altos de las materias primas, la expectativa de crecimiento futuro ha ido de la mano, pero hemos visto los últimos años un desacople. Estamos con precios altísimos, pero la economía, digamos, no se proyecta tan dinámica. Y yo creo que va a continuar porque tienes los temas de transición energética, una demanda por cobre muy alta y por otros metales críticos, como se denomina. Hay toda una demanda por tierras raras, que no sé si hay acá en el Perú, pero hay toda una serie de sectores que están movilizando eso. Y la pregunta es por qué no hay ese desacople, ¿no? Y yo creo que hay tres temas centrales. Uno es que no estamos acompañando esa oportunidad con un marco regulatorio racional, adecuado. Hubo un estudio, creo que del IPE recientemente, que muestra la cantidad de años que pasan entre que se inicia una inversión hasta que comienza a producir una mina, por ejemplo, creo que son 16 años o algo así. La ley no se cumple, hay plazos legales que se establecen, se incumplen y no pasa nada. Ese es un primer aspecto, las regulaciones no acompañan y más bien penalizan a la actividad formal y son absolutamente, no hacen nada con las actividades ilícitas, que es lo que ha venido avanzando, con un segundo punto de desacople. La minería ilegal, como sabemos, sigue avanzando y es súper rentable y lidiar con eso es muy difícil cuando hay esta captura y ese bolsillo tan grande para, digamos, corromper a autoridad que se presente enfrente. Y lo otro es que justamente hemos venido perdiendo competitividad, y viendo el primer tema, porque hemos venido perdiendo ese atractivo de ser un país que cumpla la ley y sus compromisos.
volviendo al tema de las controversias internacionales y el aumento en arbitrajes. Estos se han triplicado en los últimos 10 o 12 años. Y casi el 50% está en el sector minero energético, que son los arbitrajes en el CIADI. Como un dato anecdótico, los abogados que defendían al Perú hace 10 años ahora están del otro lado, ¿no? Y creo que eso es un tema, cuando uno pierde esa credibilidad porque no cumples la palabra empeñada y comienzas a vulnerar, digamos, acuerdos, laudos, sentencias, entonces creo que eso hace de que esas inversiones que se puedan dar en minería y otros sectores pues no se den. Al final, este es un mundo muy grande, los grandes inversionistas ven opciones y si en Canadá, en Australia, hay trámites mucho más fáciles de cumplir, digamos, sin costos de transacciones tan elevados, hay seguridad jurídica, bueno, se van a otro lado, entonces podemos perder esa ventana de oportunidad que está abierta, pero hay que tomar conciencia de que no tenemos que convertirla, digamos, en bienestar, y eso pasa por lo último, que es esta incapacidad del Estado de convertir esa riqueza en beneficios para la población. Entonces, creo que esos factores son los que explican por qué los precios siguen elevados y no estamos aprovechándolo en el país. Iván, hablemos ahora de gas natural. El Perú dispone de recursos prospectivos de gas natural que superan los 43 trillones de pies cúbicos, que, de convertirse en reservas probadas, podrían extender la autonomía energética del Perú por 3 décadas, según el MINEM. 47% de los recursos están en la cuenca Madre de Dios. Además, se sabe que el Perú es rico en potencial de generación hidro, también gas. ¿Tenemos la política energética adecuada para desarrollar este potencial oportunamente? ¿O nos hemos desviado mucho hacia los renovables? Bueno, creo que sí, nos hemos desviado mucho hacia los renovables. Se ha subsidiado los renovables durante tiempo. En realidad ha habido mucha interferencia en el mercado energético. Primero para impulsar a Camisea, después para ya no impulsarla, impulsar a los renovables. Y ha habido marchas y contramarchas, cambios en las regulaciones, etc. El hecho es que el gas ha significado un cambio importantísimo en el mercado energético y de la nada ha llegado a ser, en algún momento, no sé ahorita cómo es, pero ha llegado a ser el 50% de la generación de energía eléctrica. Y eso no es todo. También uno ve cómo en muchas partes del Perú el gas ha reemplazado a otros combustibles en la vida doméstica. Yo hice un gráfico con la cantidad de familias que en las encuestas del INEI declaran cocinar con leña, con otros combustibles y con gas. Y la curva del gas va para arriba mientras la curva de leña va para abajo. Eso tiene un impacto importantísimo en la salud de la gente. O sea que el gas no solamente es importante para el mercado eléctrico, sino también para otros. Y con esa cantidad de reservas es increíble que sigamos viviendo de Camisea y nada más de Camisea y no se hayan desarrollado otras reservas. David, estamos a puertas de elecciones generales. A nivel mundial, ni la democracia tradicional ni los partidos políticos han logrado adaptarse a los cambios tecnológicos. Así, las redes sociales se han constituido en el nuevo consenso social sin orden ni control alguno y han contribuido a que la gente deje de creer en las instituciones y que las sociedades se polaricen. ¿Crees que la democracia necesita resetearse y tendremos la inteligencia y la fortaleza para elegir bien el 2026? La respuesta corta a eso es quién sabe, ¿no? Pero, a ver, muy probablemente, porque, a ver, uno nunca sabe, mejor dicho, uno va, cuando ve en retrospectiva, uno realmente puede ver las transformaciones, las grandes transformaciones tecnológicas que puede estar pasando en una sociedad.
No sabría decir exactamente si la que estamos viviendo ahora es mayor a las grandes transformaciones que se experimentaron con las revoluciones industriales, por ejemplo, ¿no? Todo indica que sí, ¿no? La revolución tecnológica, inteligencia artificial y definitivamente el cambio que se está generando en la sociedad y en lo que es el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Junto con otra transformación que es importante, ¿no? Que creo que también está impactando el tema de la democracia, que es la transición demográfica y más aún en un país emergente o sociedades emergentes como la peruana, ¿no? Donde nos estamos, o sea, a diferencia de los países desarrollados que lograron hacerse ricos o mejorar su prosperidad antes de envejecer, acá vamos a envejecer antes de haber logrado, superar, si se pudiera, ¿no? El techo del ingreso medio y pasar a ser un país desarrollado, ¿no? Y eso genera pues una serie de insatisfacciones en el mundo. Las protestas de alguna manera están relacionadas a todas las transformaciones que se están generando y que van acompasado también con estructuras políticas y fiscales, ¿no? Que ya no pueden soportarse tampoco, ¿no? O sea, te ves obligado a realizar recortes, la generación más joven quiere seguir viviendo los beneficios que tenían las anteriores generaciones y se producen choques, ¿no? de gran proporción. De hecho, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con estas marchas que se han venido generando, que no tenemos, o sea, sí se ha ido mutando, ¿no? Primero empezó como una marcha sobre las pensiones o contra las pensiones, o sea, no sea que no va a tener pensiones, la generación Z va a ser masivamente, va a estar complicada. Unos dirán, hoy no hay pensiones, pero más a futuro va a ser peor la cosa, ¿no? Reclaman con no tenerla, renunciar completamente, ok. Pero no reclaman, de hecho, ante otras circunstancias, como este tremendo costo fiscal que va a estar detrás y que seguramente van a tener facturas que van a tener que pagar y que va a significar también un golpe a lo que significa la democracia como ellos conocían, ¿no? Entonces, sí está en riesgo, creo yo, el tema, pero ojalá, como hemos visto en otros episodios históricos del pasado, pues esta se logre recomponer, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso. Este es el último bloque de 4 a la N. Me acompañan Iván Alonso, Miguel Castilla y David Tuesta. Estamos hablando sobre la economía, las elecciones y el futuro que nos espera. Miguel, tú has dicho que la Cuenta General de la República es la radiografía más completa de la salud fiscal del país, siendo de obligatoriedad anual desde el 2009. Sin embargo, la Cuenta General de la República se ha convertido en ley solo 3 veces. El Parlamento incumple de manera sistemática esta obligación. ¿A qué se debe esto y por qué la importancia de la Cuenta General de la República? Yo creo que incumple porque, de hecho, es un mandato constitucional. Hay 2 leyes que tienen que aprobarse y si el Congreso incumple en su aprobación, tendría que haber un decreto legislativo que saque el Ejecutivo. Una es la ley de presupuesto de todos los años, que tiene un plazo legal, 30 de noviembre. Y la otra, que muy pocos saben, es la Cuenta General de la República, que es el 30 de octubre. La última vez que se aprobó, creo que fue el 2013. ¿Y por qué esto es importante? Es porque ahí se ponen todas las contingencias, todos los ingresos, egresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y contingencias de todo tipo que muestran efectivamente un balance del Estado. Y supuestamente aludiendo a observaciones menores de la Contraloría, el Congreso no la aprueba. Nuevamente, es como si una empresa no aprobara sus estados financieros y lo dejara ahí como un documento que no sirve. Entonces, pero no es curioso que haya ocurrido a lo largo de todos los gobiernos. Es que es verdaderamente algo, digamos, insólito, ¿no? Y eso, creo yo, es un síntoma más de esta precarización de la institucionalidad fiscal en el país. Porque si eso ocurre, digamos, no sé, uno va e interpone una acción ante el tribunal y dice, oye, está incumpliendo el Congreso una función que tiene de aprobar, digamos, una radiografía entera de los gastos, egresos y contingencias que, como hemos conversado ahora, cada vez son más grandes. Las contingencias previsionales están ahí puestas y muchas otras más. Entonces, creo yo que es a mí lo que más me irrita de esto es que no pasa nada.
la ley no se cumple. Los congresistas tienen una responsabilidad y no hacen nada al respecto, y el Ejecutivo no hace cuestión de Estado, porque como no hay consecuencias, digamos, en el corto plazo, pues lo deja pasar. ¿Quién lo presenta? El MEF, el Ministerio de Economía, la Dirección de Contabilidad, que es una dirección quizá la menos conocida, la menos sexy de Economía, pero que tiene esa responsabilidad, y de hecho es uno de los mecanismos de rendición de cuentas más importantes que tienen los países. Es una condición para supuestamente adherirnos a la OECD, pero acá no pasa nada y nadie se compra el pleito. Entonces, creo que son esas cosas que hay que comenzar a ver con mayor detalle y mayor lupa. Hay muchas cosas que están escritas y es letra muerta porque no las cumplen ni los congresistas, ni nadie hace prevalecer digamos, responsabilidades que son básicas, como aprobar tu estado financiero o tu memoria y digamos, tu situación para efectivamente ver cuánto margen de maniobra tienes para hacer que, digamos, el Estado funcione adecuadamente. Curioso porque habiendo un reconocido orden macroeconómico en el país, esta cuenta general, la verdad que yo no he oído hablar de eso muchas veces y parece que pasa bajo el radar sin problema, ¿no? Pero no debe ser así porque nuevamente esto refleja que la política comienza a subordinar, digamos, a responsabilidades básicas. ¿Qué les cuesta? No les cuesta nada a los congresistas, pero es una forma de ejercer presión ante un ejecutivo disminuido y un Ministerio de Economía que no defiende sus fueros, ¿no? David, regresando un poco al tema del superciclo que ha motivado el auge de la minería ilegal, eso ha venido de la mano con la ganancia de influencia en el legislativo a tal punto que a veces da la impresión que legisla para la ilegalidad. ¿Crees que el país está a la altura del reto de enfrentar la minería ilegal? Para enfrentar la minería... Esta famosa ley MAPE, ¿crees que verá la luz? Yo tengo siempre serias dudas respecto al poder que tiene los textos que pones en un papel, ¿no? Si a partir de eso tú puedes solucionar los problemas de informalidad, ilegalidad, ¿no? Si no, ya estarían solucionados todos los problemas de informalidad escribiendo una norma o una ley, ¿no? El tema al final tiene que ver con la capacidad que exista para que esa ley se cumpla, y para que esa ley se cumpla como se conoce en el tema de instituciones. Una cosa es la ley, otra cosa es que la ley sea creíble y asumida por los determinados diferentes miembros de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que creo que nadie encuentra actualmente cómo terminar de darle la forma, ¿no? Estamos de alguna manera rebasados, ¿no?, por lo que significa la economía informal. Es prácticamente la institución que existe en el país, y la ilegalidad va tomando también un espacio porque de alguna manera es consecuencia también de ese espacio que, digamos, más negativo que tiene la informalidad, ¿no? Abordar este tema pues implica muy probablemente no solamente labores coercitivas, que seguramente son necesarias, mayor presencia seguramente policial, seguramente para los temas relacionados a evitar los crímenes y la vulneración de derechos de propiedad, por supuesto, pero sin duda se requiere un marco que de alguna manera dé un equilibrio y que dé mucho más sentido a cómo ir insertando, no tanto la parte ilegal, pero sí la parte informal adentro de todo ese circuito de la legalidad, ¿no? Y me parece que nadie ha terminado de dar con esa fórmula, ¿no?, que permita justamente generar los incentivos necesarios para que puedan participar todas las partes. Entonces, modesto parecer, yo creo que hoy este tema nos va a acompañar por un buen tiempo, ¿no? Entonces, y es sin duda una debilidad, ¿no?, que habrá y que además, habiendo tanto dinero en juego, es bien difícil que se imponga la sensatez. Y en realidad uno podría casi ser un poquito más atrevido y decir que mientras el ciclo de los commodities continúe, el incentivo para la minería ilegal está ahí presente. Ese es el viento de cola que trae. Iván, tú que no has sido ministro de Economía. Aún. ¿Podrías, a ver, cómo sientes este asunto de que el MEF ha perdido
no sé si llamarlo, ha perdido la batuta, ha perdido la voz cantante y ahora, bueno, pues básicamente el Ejecutivo y el Legislativo hacen lo que les viene en gana. Totalmente, ¿Se puede ¿no? retroceder eso o hay cosas que no cambian? Creo que eso depende de las personas nombradas. Es totalmente cierto que ha perdido y hemos visto episodios vergonzosos que no se veían antes, ¿no? De un ministro cambiando de opinión de esa manera. Sí creo que la figura del ministro de Economía ha sido fundamental a lo largo de gran parte de estos últimos 30 años. Y pongo un solo ejemplo. Si uno mira en qué gobierno ha sido más alta la inversión privada como porcentaje del PBI, ha sido en el gobierno de Humala. Y Humala generó un temor cuando fue elegido, el polo rojo, el polo blanco, ¿no? Y aquí está Miguel, o sea, su presencia en el ministerio daba una señal de que las cosas no se iban a salir de control, ¿no? En los aspectos más importantes de la disciplina fiscal, ¿no? Yo creo que lamentablemente estamos donde estamos, pero se puede recuperar porque al final es una cuestión de personas. Pero es que no es solo la persona del ministro de Economía que puede ser extraordinario, sino que responde y está rodeado de un presidente o un gabinete. Bueno, es una cuestión no de una persona, sino de más personas. Es el conjunto y ese es el problema probablemente. Si uno elige mal, no va a tener un buen conductor de orquesta. El presidente tiene que tener confianza en su ministro. O sea, si va a poner un ministro de Economía para manejarlo a su antojo, entonces no pasa nada, porque el más firme va a ser despachado a la primera, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que haber un respeto por esa figura, tanto del propio ministro como del presidente. Te agradezco, Iván. Estas serían tu último comentario de la noche, porque tenemos ya que ir cerrando. Y, por favor, David, en un minuto, ¿cuál sería tu balance de lo que hemos conversado? Lamentablemente es difícil ser optimistas en las circunstancias actuales, ¿no? Sobre todo viendo la inercia política que venimos observando, las malas decisiones que se van tomando incluso desde ministerios que antes era un poco el baluarte, ¿no? La defensa de las buenas prácticas, como era el Ministerio de Economía y Finanzas, y teniendo además una campaña electoral que va a ser lamentablemente muy complicada, teniendo en cuenta que hay 39 candidatos y donde el incentivo a tener mensajes populistas está bastante marcado, ¿no? ¿Qué puede surgir de esto, ¿no? Solamente queda confiar en que Dios es peruano, pues, ¿no? Y que otra vez las instituciones que tenemos ahí, las pocas que están, pero algunas columnas fuertes, nos ayuden a cambiar el temporal y ojalá terminemos eligiendo bien, porque al final, como bien decía Iván, esto depende de personas, ¿no? Y ojalá que estas personas que logramos elegir pues estén iluminadas y puedan llevar a cabo estas políticas que necesitamos, ¿no? Miguel, un minuto, por favor. Sí, a ver, creo que tenemos el riesgo de perdernos una gran oportunidad, porque, a ver, la transición energética, la demanda de metales, la energía para abastecer a los servidores en el mundo de la inteligencia artificial va a ser en gran demanda y eso lo tenemos. Tenemos una serie de dotaciones de recursos naturales, tenemos mucho por capitalizar, pero eso depende de políticas sensatas, de un buen gobierno y estabilidad. A lo mejor algo que abona esta pérdida, digamos, de peso de la tecnocracia económica en el país, excluyendo el Banco Central, es esta volatilidad política excesiva, este cambio excesivo de autoridades que no se veía antes y el hecho de que se haya precarizado tanto la administración pública. Ha habido
mucho talento ha salido y estamos manejados pues, por gente que no tiene ni la preparación ni los incentivos para efectivamente crear el entorno para que el país siga desarrollándose. Entonces, va a depender de nosotros. Creo que ahora que vamos a la época electoral depende de cómo elijamos y después no nos quejemos, porque finalmente el resultado de los gobiernos que tenemos es producto de nuestro propio voto. Así que creo que hay que ser conscientes de lo que está en juego y no perdernos esta oportunidad que puede ser fantástica para poder reengancharnos nuevamente en un ciclo de mayor crecimiento. Bueno, antes de terminar, yo quisiera recordar que este programa surgió por iniciativa de un grupo de interconsulta de instituciones y think tanks relevantes en temas económicos. 4 a la N se inició a fines de enero del 2022 y se ha mantenido casi 4 años en el aire. El programa, producido por el Instituto IIG, que presido, evolucionó hacia el análisis profundo de temas políticos y económicos de interés nacional en una mesa de discusión con invitados expertos del más alto nivel, como los que me han acompañado esta noche. Hoy deseo anunciar que haremos un alto en el camino para afinar el formato. Agradezco sinceramente al Canal N por su apoyo durante estos años. Gracias a Miguel y a David, que nos han acompañado en numerosas ocasiones y desde el inicio. Gracias a ti, Iván, por tu participación. Muy buenas noches.